¿Qué harías si la mujer que más amaste desapareciera sin dejar rastro, y 2 décadas más tarde la vieras, sonriendo, como si nada hubiera pasado, con otra familia? Eso le pasó a Emma, una joven mexicana que pasó su niñez con una sola pregunta: ¿dónde está mamá? Esta es su historia. Y aunque parece una película, todo comenzó con unas simples galletas de chocolate. Diciembre de 1995. Mayfield, Massachusetts. Las luces navideñas parpadeaban con alegría en casi todas las casas del vecindario. El aire helado tenía ese aroma inconfundible a pino, canela y algo más, una calma que pronto se rompería. Sarah Mitchell, madre de 32 años, dejó un beso cálido en la frente de su pequeña hija Emma. «Regreso en 1 hora, mi amor», dijo, abrochándose su abrigo rojo, ese que tanto le gustaba a Emma. «¿Me traes galletas de chocolate?», preguntó la niña, de apenas 7 años, sin apartar la mirada de sus muñecas. «Por supuesto, son tus favoritas», respondió Sarah con una sonrisa. Luego abrió la puerta y salió. Su destino era el centro comercial. Apenas a 15 minutos. Tenía que comprar los últimos regalos. Iba con prisa, pero tranquila. Nada hacía sospechar que esa sería la última vez que su hija la vería durante 2 décadas. Mientras tanto, James, el esposo de Sarah, arreglaba una radio vieja en el garaje. No escuchó el auto alejarse. No se preocupó al principio. Pero cuando el reloj marcó las 9:30 de la noche, y Sarah no había vuelto desde las 4, el nudo en su estómago se hizo insoportable. Llamó varias veces. Solo contestaba el buzón de voz. La pequeña Emma ya dormía. Y James, temblando, finalmente marcó al 911. «Quiero reportar una desaparición», dijo, con la voz entrecortada. «Mi esposa no ha vuelto. Esto no es normal». La policía llegó poco después de la medianoche. El auto de Sarah fue encontrado en el estacionamiento del centro comercial. Estaba cerrado con seguro, sin señales de violencia. En la cajuela, varias bolsas de regalos y una caja de galletas de chocolate. Sarah simplemente había desaparecido. Durante los días siguientes, la policía interrogó a empleados, revisó cámaras, habló con otros compradores. Una cámara de seguridad la mostraba saliendo de una tienda a las 5:40 de la tarde rumbo al estacionamiento. Después de eso, nada. Emma preguntaba todas las noches. «¿Cuándo vuelve mamá?». James, con lágrimas contenidas, solo podía responder: «Muy pronto, cariño. Todos la están buscando». Pero los días pasaban. Y la esperanza se desgastaba. La investigación formal duró meses. Revisaron cuentas bancarias, amigos, rutina laboral. Sarah era maestra de primaria. Amada. Sin enemigos. Sin secretos. El detective Anderson lo dijo así: «Es una desaparición perfecta. Como si se la hubiera tragado la tierra». Un mes después, el caso se enfrió. El rostro de Sarah apareció en programas de personas desaparecidas. Su imagen pegada en postes y ventanas. James contrató un investigador privado. Emma comenzó a tener pesadillas. La psicóloga infantil dijo: «La niña está desarrollando síntomas de abandono profundo». Pero James repetía, con rabia: «Ella no nos abandonó. Algo pasó. No nos dejaría así». 6 meses después, una nueva pista apareció. Un testigo decía haber visto a una mujer como Sarah subiendo a un sedán negro. «No parecía forzada», dijo. «Iba por su cuenta». El testigo aseguró haber recordado el caso al verlo en televisión. Pero era tarde. Demasiado tarde. La policía empezó a considerar otra posibilidad. «Señor Mitchell, debemos contemplar que su esposa quizá eligió irse». James golpeó la mesa. No la conocían. Ella jamás haría eso. Pasó un año. Emma, con 8 años, plantó un árbol en el jardín. «Es para que mamá encuentre el camino a casa», dijo. James la abrazó. Pero sabía, Sarah no volvería. 20 años pasaron como un río turbio que nunca deja de correr.
Emma creció con esa mezcla dolorosa de vacío y preguntas sin respuesta, de fechas que no se celebran, de olores que recuerdan, de sueños que se repiten. La infancia se le escapó entre consultas psicológicas, silencios que pesan y el constante deseo de encontrar a su madre en cada mujer de cabello castaño que veía en la calle. James, su padre, hizo lo que pudo, la cuidó, la alimentó, la protegió del mundo y también de las sombras internas que lo perseguían. Pero no fue suficiente. No podía serlo. Cuando alguien que amas desaparece sin dejar rastro, no solo se lleva su cuerpo, su voz, sus pasos, también se lleva pedazos tuyos. James lo supo cuando, una noche, encontró a Emma de pie frente al armario de Sarah, abrazando uno de sus suéteres y repitiendo en voz baja, «No me dejó. No me dejó. No me dejó». A los 16 años, Emma dejó de hablar del tema. Lo enterró como se entierran los secretos que duelen, debajo de la rutina. Se volvió buena alumna, responsable, callada. No causaba problemas, pero tampoco sonreía con frecuencia. Cuando alguien preguntaba por su madre, decía simplemente, desapareció. Nunca la encontraron. Y desviaba la mirada hacia otra cosa. Se graduó con honores en periodismo, quizá porque intuía, sin saberlo, que necesitaba dominar las herramientas para llegar a la verdad. La búsqueda de datos, de patrones, de voces ocultas, todo eso le resultaba natural. Casi como respirar. Su tesis universitaria se tituló El rastro invisible, desapariciones sin resolver en Estados Unidos entre 1990 y 2005, un trabajo de más de 200 páginas con mapas, entrevistas, cronologías. Su profesora le dijo que era brillante. Emma solo asintió. No mencionó que el primer nombre que investigó, el primero en su índice, fue el de Sarah Mitchell. A los 27 años, ya convertida en reportera de investigación para un medio digital respetado, fue enviada a cubrir una serie de reportajes sobre cambios demográficos en comunidades de jubilados en la región de Florida. El tema le parecía poco emocionante, pero aceptó. A veces los caminos importantes se abren en los lugares más tranquilos, pensó. La ciudad donde se hospedó, Bellevue, era pequeña, limpia, con calles arboladas y ritmo lento. Un contraste absoluto con su vida acelerada en Boston. El segundo día, después de entrevistar a una pareja de jubilados de origen cubano, decidió dar un paseo para despejar la cabeza. Entró a un parque amplio, con fuentes, áreas de picnic, juegos para niños. Se sentó en una banca bajo un roble frondoso, sacó su libreta y revisó sus notas. Fue entonces cuando la escuchó. Una risa. No era particularmente estridente ni extraña. Era una risa común, cálida, que venía del otro extremo del parque. Pero para Emma, fue como una campana que sonó dentro del pecho. Esa risa. Cerró los ojos un momento. Había escuchado esa risa antes, muchas veces, en su infancia. Abrió los ojos y giró la cabeza. A unos 30 metros, junto a un puesto de helados, una mujer de unos 50 años reía mientras limpiaba la cara de una niña que parecía tener unos 6. A su lado, otro niño, de unos 9, jugaba con una pelota. Y tras ellos, un hombre, mayor, tomaba fotos con su celular. Emma se quedó paralizada. Esa mujer. El corte del rostro. La forma de las manos. La curva exacta de su cuello. El color del cabello. Era ella. Tenía que ser ella. Sarah. Su madre. Más arrugada. Con el cabello más corto. Pero inconfundible. El mundo se volvió borroso. El ruido del parque desapareció. El aire dejó de fluir. Solo quedaba esa figura en movimiento, tan viva como la recordaba. Tan imposible como la muerte negada. La mujer, Sarah, o no, levantó a la niña en brazos y comenzó a caminar hacia un auto estacionado. Emma reaccionó por instinto. Tomó su celular, activó la cámara, hizo una toma a distancia. Luego otra. Se levantó, pero no corrió. Lo siguió con el corazón en la garganta. Los observó subir a un vehículo SUV negro. Alcanzó a ver que la matrícula era de Florida. Y justo antes de que se alejaran,
Esa mujer, giró brevemente la cabeza. Miró hacia atrás. Y aunque fue solo un segundo, sus miradas se cruzaron. Emma casi cayó al suelo. Porque esa mirada no era la de una extraña. Era una mirada conocida. Era la mirada de una madre que reconocía a su hija. La camioneta arrancó. Emma subió a su coche alquilado y la siguió. No sabía qué iba a hacer. No sabía si la confrontaría, si gritaría, si abrazaría. Solo sabía que no podía perderla otra vez. Durante 15 minutos la siguió por las calles tranquilas de Bellevue. Hasta que el SUV se detuvo frente a una casa blanca de un solo piso, con jardín cuidado y dos bicicletas apoyadas en la pared. Emma se estacionó a media cuadra. Observó. La mujer bajó, ayudó a los niños con bolsas, los besó en la cabeza. El hombre mayor abrió la puerta. Todos entraron. Y entonces, el cuerpo de Emma tembló. Porque esa mujer, su madre desaparecida durante 20 años, no solo estaba viva. Estaba feliz. Emma pasó la noche sin dormir, sentada en la cama de su hotel, con la espalda apoyada contra la cabecera, mirando el número anotado por su madre en ese pedazo de papel arrugado. El café en el que habían quedado parecía un lugar demasiado simple para una conversación tan explosiva, pero ella intuía que, después de 20 años de ausencia, Sara no necesitaba una sala de juicio. Necesitaba un sitio desde donde pudiera huir si era necesario. A las 9:45 de la mañana siguiente, Emma ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, en el Riverside Brew, un lugar de ladrillos expuestos, con olor a espresso recién molido y ya suave de fondo. Frente a ella, una taza de café con leche enfriándose. Miraba la puerta cada 20 segundos, temiendo que todo hubiese sido una evasiva. A las 10:07, la campana de la puerta sonó y allí estaba, su madre. Sara. O quien ahora se hacía llamar Rebeca. Llevaba jeans sencillos, una blusa blanca, gafas oscuras que se quitó al entrar y una gorra que ocultaba parte del rostro. Pero los gestos, la forma de caminar, la postura al observar el lugar antes de avanzar, todo le resultaba dolorosamente familiar. «Viniste», dijo Emma, con la voz seca, mientras Sara se sentaba frente a ella. «Tenía que hacerlo», respondió su madre, dejando la gorra sobre la mesa. «Te debo explicaciones». «Hace mucho tiempo». Emma apretó la taza sin llevarla a los labios. 20 años. 2 meses. Y 11 días, corrigió Sara antes de que ella pudiera responder. «Los contaste», dijo Emma, incapaz de esconder la ironía. «Cada uno». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier introducción. Entonces Emma formuló la palabra que resumía 2 décadas de angustia. «¿Por qué?». Sara cerró los ojos brevemente, como quien se prepara para confesar un crimen imperdonable. «Porque alguien quería matarme. Y si me quedaba, habrían muerto tú y tu padre también». El mundo pareció inclinarse. Emma parpadeó varias veces. No era la respuesta que esperaba. No sabía qué esperaba. Una aventura. Una traición. Una enfermedad mental. Pero no eso. Sara miró alrededor, bajó la voz y continuó. «Antes de conocerte a ti y a tu padre, yo no era quien decía ser. Mi nombre real es Sarah Donovan. Trabajaba como contadora para Wastrach Enterprises, una supuesta firma de inversiones que era en realidad una fachada para el lavado de dinero del cártel de Sinaloa. Creí que podía salirme del sistema sin consecuencias. Informé internamente sobre las irregularidades. Me aseguraron que todo se resolvería. Una semana después, uno de mis compañeros apareció muerto. Mi turno era el siguiente. Hice lo único que podía, desaparecer». Emma la observaba, dividida entre la incredulidad y la sensación de estar oyendo una película en vez de su propia historia. «Pero, papá. Yo. ¿Por qué no nos llevaste? ¿Por qué no nos avisaste?». Sara la miró con los ojos llenos de culpa. «Porque era cuestión de tiempo antes de que nos rastrearan. Si ustedes desaparecían conmigo, habrían sabido que yo seguía viva. Si solo yo me esfumaba, nadie los buscaría a ustedes. Era la única manera de protegerlos.
Emma temblaba. Quería gritar. Golpear la mesa. Pero en cambio, susurró. Entonces te fuiste. Cambiaste de nombre. Tuviste otra familia. Sara asintió con la mirada baja. Conocí a Daniel 2 años después. Un hombre bueno. Ajeno a todo. Me dio estabilidad. Me ayudó a crear una nueva identidad. Nunca le conté nada. Pensó que era una viuda con pasado doloroso. No lo corregí. Luego llegaron Jason y Lily. Creí que podía mantenerlos lejos de todo esto. ¿Y nosotros? Interrumpió Emma. Yo. ¿Papá? Una niña de 7 años que lloraba cada Navidad abrazada a una chaqueta vieja porque aún olía a ti. Sara se derrumbó. Por primera vez, lloró. No lágrimas de culpa superficial. Sino las lágrimas pesadas de quien ha aguantado demasiadas verdades bajo la piel. Lo sé. Lo sé todo. Te busqué cada año en silencio. No podía aparecer. Tenía miedo de que estuvieran vigilándolos. Cuando el cártel comenzó a fragmentarse, quise volver. Pero ya era tarde. Tú crecías. Tu padre seguía solo. Yo ya era otra. Había cometido el peor crimen para una madre, convertirme en fantasma. Emma no sabía qué hacer con todo aquello. Ni siquiera sabía si podía creerlo del todo. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué te dejaste ver? ¿Por qué dejaste que te encontrara? Sara la miró con una extraña mezcla de ternura y pánico. Porque esta vez no fuiste tú quien me encontró. Alguien nos está buscando. No solo a mí. A ti también. Porque ahora saben que tú eres mi hija. El mundo se hundió otra vez. Emma sintió que su estómago se contraía. Sara se inclinó hacia ella, más cerca. No podía dejar que te hicieran daño. Aparecí para protegerte. Como debía haber hecho desde el principio. Emma tragó saliva. El periodista en ella quería más detalles. El ser humano solo quería llorar. ¿Qué está pasando, mamá? Sara la miró con gravedad. Tendrás que confiar en mí. Esta historia no termina con un café. Sara y Emma llegaron a Millfield pasadas las 4 de la tarde, agotadas, nerviosas, con los sentidos a flor de piel. El pueblo parecía detenido en el tiempo, los mismos árboles, las mismas fachadas limpias, los mismos buzones oxidados. Pero bajo esa aparente calma, algo había cambiado, el pasado se había despertado. Sara aparcó el coche 2 calles más allá de la casa familiar y decidió acercarse sola. Emma protestó, pero su madre fue firme: si hay vigilancia, me reconocerán menos a mí. Tú no puedes arriesgarte. Con una gorra y gafas oscuras, Sara se perdió entre los árboles. Emma, esperando en el coche, temblaba. Minutos después, su madre regresó a paso rápido. No hay vigilancia visible, pero alguien forzó la cerradura trasera. Y el auto de tu padre no está. Entraron por la parte trasera. Emma sintió que cada paso la llevaba más cerca de un abismo invisible. Todo estaba familiar y extraño al mismo tiempo. La cocina, impecable. La sala, desordenada. Una lámpara rota, libros abiertos, cojines rasgados. Buscaban algo, murmuró Sara, sacando una pistola de su chaqueta. Emma se sobresaltó. Desde hace 20 años la llevo conmigo. Nunca más sin preparación, dijo simplemente. Subieron con cuidado al segundo piso. El cuarto de James estaba revuelto, pero no violentado. Las fotos seguían en su lugar. Una de ellas, un retrato de Sara y Emma de 1994, estaba boca abajo. Emma la recogió y sintió que el corazón se le apretaba. Entonces se escuchó el crujido de la puerta principal. Emma contuvo el aliento. Pasos. La voz de su padre: hola, ¿hay alguien aquí? Antes de que pudiera salir corriendo hacia él, Sara la detuvo. Podría ser una trampa. Emma no obedeció. Bajó. Y allí estaba James, su padre, de pie en la entrada, confundido. La vio y exclamó: Emma,
pero sus ojos pronto se fijaron en la figura detrás de ella. Cuando reconoció a Sarah, se tambaleó. No puede ser. Sarah. Ella bajó lentamente el arma y dio un paso. Hola, James. Él se acercó como en un sueño. Le tocó la mejilla. Eres real. Las lágrimas corrieron por su rostro. Sarah apenas podía hablar. Emma se quedó inmóvil, presenciando algo que no le pertenecía del todo, el amor roto, la ausencia, el reencuentro. Pero no hubo tiempo para más. Anasio Di Negro se detuvo con fuerza frente a la casa. Sarah reaccionó con frialdad. Nos encontraron. ¿Quiénes son?, preguntó James. Te lo explico luego. Ahora, por el sótano. En cuestión de segundos, como si estuviera siguiendo un protocolo aprendido de memoria, Sarah repartió tareas. James, los documentos importantes. Emma, medicinas. Yo me ocupo de la salida. El timbre sonó. Luego golpes. Policía de Mayfield, abra la puerta. Sarah negó con la cabeza, no son policías. James asintió sin preguntar. El instinto le dijo que creyera. La puerta del sótano estaba intacta. Salieron al jardín trasero, cruzaron agachados hacia un sedán estacionado discretamente y arrancaron. Solo cuando estuvieron a varias calles de distancia, Sarah permitió que respiraran. ¿Ahora me van a decir qué demonios está pasando?, preguntó James. Durante más de una hora, mientras conducían por caminos secundarios, Sarah relató todo, su verdadera identidad como Sarah Donovan, su trabajo para Ostrich Enterprises, el cártel, las amenazas, la desaparición, la reinvención como Rebecca Stevens. James guardó silencio casi todo el trayecto. Solo al final murmuró, siempre pensé que te fuiste por algo más banal. Nunca imaginé esto. En una estación de servicio, Emma intentó llamar a su padre, pero el celular iba directo al buzón. Llamó a la señora Whitaker, vecina de toda la vida. Vi un auto lujoso estacionado afuera hoy, pensé que era un colega tuyo, dijo la mujer. Emma colgó, pálida. Tenemos que llegar ahora mismo, dijo. En la casa, no había nadie, pero los signos eran claros, alguien había registrado la casa entera. Buscaban algo. La evidencia sigue aquí, dijo Sarah. Está donde nadie pensaría buscar. Sacó una llave oculta y accedió a una trampilla bajo el piso del estudio. Un pasadizo de emergencia, construido años atrás. Bajaron. Oscuridad, humedad, silencio. Recorrieron 60 metros hasta un falso muro que se deslizó con una palanca oculta. Al salir, estaban en un bosque. Por aquí hay una carretera secundaria. Emma sintió que su vida se había transformado en un thriller en vivo. Llegaron a un claro. Esperaban tomar un coche prestado. No sabían aún que, en ese momento, al otro lado del país, una llamada estaba siendo rastreada. Su encuentro en el café no había pasado desapercibido. Sarah lo intuía. El juego del gato y el ratón termina hoy. De una forma u otra. La cabaña estaba escondida entre árboles altos, en una ladera remota del norte de Vermont, a un par de kilómetros del camino principal. Tenía ventanas pequeñas, persianas reforzadas y un porche cubierto que daba a un lago helado. Allí, entre el crujir de las ramas y el ulular distante de los búhos, por primera vez en días, Emma, James y Sarah pudieron respirar sin sobresaltarse ante cada sombra. El interior era simple pero funcional, 2 habitaciones, una cocina con estufa de gas, una sala con chimenea de leña, y una mesa redonda de madera envejecida que crujía al menor contacto. En las paredes, fotografías de los años 70, una pareja desconocida, paisajes de montaña, perros de caza. Todo olía a madera y a encierro. Harold, el granjero que los había recogido en la carretera, era un hombre de pocas palabras pero bondadoso. Les ofreció la cabaña sin preguntas, solo con un comentario: no quiero saber en qué lío están, pero si les puedo ayudar a mantenerse vivos, bienvenidos. Se despidió con un apretón de manos y prometió regresar en 3 días con suministros. Cuando su pickup se alejó, dejando solo el silencio del bosque, los 3 se quedaron de pie en el porche, sin saber exactamente qué hacer.
Sara fue la primera en hablar. Lo primero es revisar la evidencia, dijo mientras colocaba la mochila sobre la mesa y extraía el paquete envuelto en cinta adhesiva envejecida. Es solo una tercera parte, pero si coincide con lo que recuerdo, será suficiente para forzar una negociación. Emma se sentó a su lado. James se apoyó contra la pared, aún procesando todo. Sara abrió cuidadosamente el paquete. Dentro había documentos notariales, copias de contratos falsificados, fotografías borrosas de transacciones con fechas, y, lo más impactante, un pendrive etiquetado con tinta azul, Account 74 SD. Con manos temblorosas, Sara encendió la laptop vieja que Harold les había dejado. No tenía conexión a Internet, pero sí puerto USB. Introdujo el pendrive. En segundos, apareció una carpeta con cientos de archivos, registros de transferencias bancarias, listas de contactos, correos cifrados, y varios videos cortos de conversaciones grabadas en oficinas lujosas, donde aparecían hombres trajeados recibiendo maletines discretos. Uno de los videos mostraba claramente a Víctor Salazar padre, el hombre que había provocado toda esta historia, reunido con un senador estadounidense. Ambos firmaban algo. «Esto es una bomba», susurró Emma. «Si esto sale a la luz, no solo cae Salazar Jr., cae medio Congreso». Sara asintió con seriedad. «Por eso nos buscan. Por eso no podemos confiar en nadie sin estar seguros». James, que hasta ahora había estado en silencio, se sentó con un suspiro profundo. ¿Y ahora qué? ¿Entregamos esto a la prensa? ¿A la FBI? ¿Nos escondemos por el resto de nuestras vidas? Sara lo miró con tristeza. Hay una persona. Se llama Paul Sawyer. Fiscal federal. Lo conocí en 2004, cuando testifiqué bajo identidad protegida. Me dijo que si alguna vez volvía a necesitar ayuda real, debía usar una clave, de negro de medianoche. Emma arqueó una ceja. ¿Esa es la clave? Sara asintió. Sí. Es absurda, pero segura. Si aún está limpio, nos escuchará. Si no, al menos sabremos que todo está perdido. Esa misma noche, desde un teléfono satelital prestado por Harold, Sara marcó el número privado que había guardado mentalmente durante 20 años. Una voz masculina contestó. «¿Paul Sawyer?» Preguntó. «¿Quién lo pregunta?» «De negro de medianoche». Hubo un silencio. ¿Dónde estás? Al día siguiente, en una zona acordada, un sedán gris se detuvo frente a una estación de servicio cerrada por reformas. Zoe bajó del auto. Era más viejo de lo que Sara recordaba, con el cabello gris y un aire cansado, pero su mirada aún era firme. «Sarah Donovan», dijo, con respeto. «Me llaman Rebecca ahora». «Y yo me llamo menos cosas que antes», bromeó él con suavidad, antes de tornarse serio. ¿Estás lista para terminar esto? Sara asintió. Juntos volvieron a la cabaña, donde Emma y James los esperaban. Durante horas, Zoe revisó la evidencia. Su rostro pasó del escepticismo al asombro, luego a una inquietud profunda. «Esto es más grande de lo que imaginé», dijo finalmente. «Pero también es más frágil. Necesito saber, ¿esto es todo?» Sara negó con la cabeza. «Una parte. Hay otras dos. Escondidas en dos ciudades diferentes. Solo yo sé dónde». Zoe la miró. «Entonces tengo una propuesta. Si me das todo, puedo garantizar que tú, Emma y James entren en el nuevo programa de protección de testigos. Federal. Rediseñado después de las filtraciones que te afectaron. Esta vez no fallará. Personalmente supervisaré el caso». Sara dudó. «La última vez que confié en un sistema, perdí 20 años de mi vida. Y esta vez puedes recuperar lo que te queda», respondió él con sinceridad. Emma lo interrumpió. «¿Y qué pasa con los otros? ¿Los que ya están involucrados? ¿Mis hermanos? ¿El esposo de mi madre? ¿Tienen idea del peligro?» Zoe la miró con gravedad. «Si Sara quiere salvar a su nueva familia también, deberá incluirlos en el informe. Pero el costo será alto. Ellos no saben nada».
No están preparados. Podrían rechazar la protección. O volverse objetivo. Sara cerró los ojos. Haré lo que sea necesario. Pero nadie más muere por mí. Zoe asintió. Entonces empieza aquí. Firma esta declaración. Y prepárate para desaparecer una vez más. Pero esta vez, con tu gente. Cuando Dan Sawyer terminó de revisar el pendrive y la carpeta física, su rostro reflejaba algo que no se veía en fiscales veteranos: asombro. Emma lo notó. Zoe era conocida por su ecuanimidad, pero lo que acababa de recibir era demasiado grande, incluso para ella. Cerró la tapa del portátil, exhaló despacio y miró a Sara con atención. Con esto, si decides testificar bajo tu nombre real, podemos derribar no solo a Salazar Jr., sino también a una red completa de jueces, banqueros y al menos 3 congresistas federales, dijo en voz baja. Pero también me estás entregando una carga: protegerte, proteger a tu familia, y asegurar que esta evidencia no desaparezca. ¿Estás lista para ese compromiso? Sara no dudó. He huido toda mi vida. Si muero por decir la verdad, que así sea. Pero no más silencio. Diane asintió. Se levantó y caminó hacia una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. La abrió, colocó dentro los documentos físicos y el pendrive, y luego la cerró con 3 giros precisos. Esta es una unidad independiente de comunicación. Solo se activa por señal manual. Desde aquí contactaremos con el FBI, dijo, señalando una consola antigua con luces rojas. Pero antes necesito saber, ¿vas a incluir a tu nueva familia en la protección? Sara tragó saliva. Sí. A Daniel, a Jason y a Lily. Aunque no sepan nada. Aunque me odien por lo que descubrirán. No puedo dejarlos vulnerables. Entonces tendremos que localizarlos y ponerlos bajo custodia federal inmediata. ¿Dónde están ahora? St. Paul, Minnesota. Diane miró a su equipo. Avión privado. Esta noche. Me encargo. Emma observaba todo sin poder creer que ese momento, el clímax de una búsqueda que había consumido su niñez, estuviera ocurriendo ante sus ojos. Sara la miró con ternura. No quiero que vivas escondida como yo. Emma apretó su mano. Lo único que quiero es que esto termine. James, más callado que nunca, dijo con voz grave. Y si no termina como esperamos, al menos que sirva para algo. Esa misma noche, mientras Diane organizaba la red de protección federal, Sara se encerró en una habitación lateral y usó un viejo teléfono satelital para marcar un número que no había usado en años. Cuando del otro lado respondió una voz masculina, tembló. Daniel, soy yo. No, no cuelgues. No te asustes. Escúchame, toma a los niños y salgan de casa. Ahora. No preguntes. Solo confía en mí una vez más. La voz al otro lado era mezcla de sorpresa, miedo y rabia. ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Daniel, por favor. Te lo ruego. Confía en mí. Te contaré todo. Pero no ahora. No por teléfono. Luego colgó y se desplomó en la silla, llorando. Emma apareció en la puerta y no dijo nada. Solo la abrazó. Horas después, ya de madrugada, el agente de enlace del FBI llegó a la cabaña. Se presentó como Marcus Hale, y su identificación fue verificada por Diane. Llevaba consigo un pequeño maletín con dispositivos de comunicación encriptada y teléfonos seguros para cada uno. Señores, dijo con calma profesional. A partir de este momento, están bajo protección federal. Esto no significa que estén a salvo. Significa que estamos en la misma pelea. Todo lo que digan, todo lo que hagan, puede ser utilizado en su defensa, o en su contra, si esto se filtra. Sara firmó. Emma firmó. James, con mano temblorosa, también. Diane explicó el protocolo. Vamos a dividirlos temporalmente. Emma y James serán llevados a un refugio seguro en Carolina del Norte. Sara viajará a St. Paul para contactar con su segunda familia y asegurar que acepten la protección.
Nos reuniremos todos en una instalación federal en Colorado en 72 horas, si todo sale según lo planeado. Nadie respondió. Solo asintieron. Antes de partir, Emma le entregó a su madre una pequeña caja. Tus fotos. Las guardé. Nunca quise olvidarte. Pero por si acaso. Sara la abrazó por largo tiempo. No te fallaré de nuevo. Al amanecer, Emma y James ya estaban en el avión federal. A través de la ventanilla, vieron a Sara subirse a otro vehículo con Diane. Volvía a Saint Paul. Volvía a sus otros hijos. Volvía a la vida que había construido sobre las ruinas de su pasado. Pero al llegar a la casa, todo cambió. Daniel no estaba. Jason y Lily tampoco. En el porche, una figura los esperaba, un hombre de traje oscuro, con gafas y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Señora Donovan, dijo con voz amable. Qué agradable verla de nuevo. Sabía que volvería. Siempre lo hacen. Sara retrocedió un paso. Diane ya tenía la mano en el interior de su chaqueta. ¿Quién eres? Digamos que soy el mensaje, respondió. Y el mensaje es, hay cosas que no deberían salir a la luz. Especialmente, si quiere volver a ver a sus hijos. Sara se quedó completamente inmóvil en cuanto reconoció al hombre que los esperaba frente a la casa. Su nombre no era necesario, lo había visto una sola vez, hace casi 20 años, en una sala oscura del Hotel Excelsior de Ciudad Juárez, durante una reunión que nunca debió presenciar. Allí estaba, ahora con más canas, más peso y más poder, aunque seguía ocultando sus verdaderos ojos detrás de lentes ahumados. Se llamaba Roberto Iñiguez, conocido internamente como el arquitecto. No porque construyera casas, sino porque diseñaba desapariciones. Diane Soie, aún con la mano cerca de su arma, dio un paso adelante. ¿Dónde están los niños?, preguntó, sin cortesía. Iñiguez sonrió con una lentitud metódica. Están a salvo, por ahora. Siempre que no intenten jugar a las heroínas. Esto no tiene por qué terminar mal. Sara sintió como su estómago se convertía en piedra. Hacía años que no oía esa voz, pero era imposible olvidarla. ¿Qué quieres? Lo de siempre, respondió Iñiguez. Que los fantasmas sigan siendo fantasmas. Que la historia quede sin contar. Que la evidencia desaparezca. Diane sostuvo la mirada. Su voz era firme, casi condescendiente. Esa información ya está en manos federales. Si algo les pasa a esos niños, o a cualquiera de nosotros, será la ruina del sistema que proteges. Iñiguez rió suavemente, sin humor. Diane, siempre tan idealista. ¿Crees que esto es una película? El sistema ya está podrido. Solo lo maquillamos para que los ingenuos puedan dormir. Pero te daré una oportunidad, entrégame los discos duros, las copias, y tus archivos sellados. A cambio, Sara y su familia podrán desaparecer con nuevas identidades. Incluso podré garantizarte que Emma no será tocada. Una periodista menos no es algo que busquemos, por ahora. Sara no respondió. Su mente giraba a toda velocidad. Sabía que negociar con él era como firmar su sentencia. Pero tampoco podía poner en riesgo a Jason y Lily. Quiero hablar con mis hijos, dijo con voz gélida. Iñiguez sacó un teléfono y marcó un número. Tras unos segundos, giró la pantalla hacia ella. Apareció una videollamada. Jason, con el rostro tenso, sostenía el celular. Detrás, Lily sentada en una cama, visiblemente nerviosa. «Mamá. ¿Qué está pasando?», dijo Jason. «¿Dónde estás?». Sara sintió que le temblaban las manos. «Estoy bien. Los voy a sacar de ahí. Solo, manténganse juntos. No confíen en nadie. ¿Entienden?». «Mamá», preguntó Lily, al borde del llanto. ¿Nos están secuestrando?». La llamada se cortó. Iñiguez guardó el celular como si acabara de cerrar un portafolio. «Tienes 24 horas. Si no recibo la información, los devuelvo. Pero pieza por pieza.
Sara no pestañeó. Lo miró directo a los ojos. Y tú tienes 24 horas para decidir si quieres morir por una causa perdida. Porque yo ya no tengo miedo. Diane y Sara abandonaron el lugar a toda velocidad. Ya en el vehículo, Diane activó una línea cifrada y comenzó a contactar con el equipo operativo de campo. Su rostro era de pura concentración. Él acaba de cometer un error. Al mostrarnos a los niños en directo, nos dio metadatos de la conexión. Con suerte, podremos triangular ubicación. Pero necesitamos tiempo. ¿Puedes dármelo? Sara asintió. No solo te daré tiempo. Te daré algo mejor. Abrió su bolso y sacó un sobre que ni Emma conocía. Dentro, una lista manuscrita, con iniciales y fechas. Al costado, una clave de acceso escrita en código binario. Es la tercera copia. Nunca la entregué a nadie. Es la llave para abrir el archivo maestro. Diane la observó como si acabara de ver a una mártir entregando su testamento. Con esto no solo tumbaremos a Salazar Jr., Roberto Iñiguez y su red. Esto puede cambiar Washington. Entonces, úsalo. Pero sálvalos primero. Mientras tanto, en Carolina del Norte, Emma y James eran trasladados a un refugio subterráneo, gestionado por agentes que no usaban nombres reales ni uniformes. El lugar era austero, pasillos metálicos, iluminación fría, cámaras en cada esquina. Emma no dejaba de pensar en Jessen y Lily. Aunque no los conocía, eran hermanos. Sangre. Y eran niños. ¿No podemos hacer nada?, preguntó a uno de los agentes. Su madre ya está actuando, respondió el agente simplemente. Lo mejor que puede hacer usted es mantenerse viva. Sara y Diane llegaron a un segundo refugio en Colorado. Desde allí, comenzaron las negociaciones más difíciles de sus vidas. No con criminales, sino con los propios jefes del sistema. Algunos ofrecieron protección a cambio de silencio. Otros amenazaron con retirar apoyo si se exponía a figuras clave. Pero Diane no cedió. Usó los nombres. Las pruebas. Y finalmente, cuando los últimos titubeos se deshicieron, puso todo en manos del fiscal general. En ese momento, la balanza cambió. Las palabras parpadearon en la pantalla del teléfono satelital como si cada letra tuviera peso propio. Too late. Game over. Sara leyó el mensaje 3 veces, incapaz de reaccionar. Diane, al verla paralizada, arrebató el dispositivo de sus manos. Su rostro se endureció. ¿Quién lo envió? Sara negó con la cabeza. Número enmascarado. Podría ser una señal de que ya actuaron. ¿Tienes razón para creer que es real? Sara cerró los ojos. Su respiración se volvió superficial. La última vez que recibí algo similar fue cuando asesinaron al periodista que quiso investigar los contratos bancarios. Le volaron el auto. Diane se puso de pie de inmediato. Nos vamos ahora. Ordenaré una triangulación satelital en el último punto de conexión con los niños. Si aún están vivos, los encontraremos. A más de 1000 kilómetros de distancia, Emma y James, aún bajo custodia federal, recibieron la alerta sin contexto. Un agente los condujo al cuarto de operaciones, donde una oficial, de nombre Carla, les explicó lo básico. Ha habido una posible brecha en la ubicación donde estaban los otros niños. La comunicación fue interrumpida. No sabemos más, pero por protocolo debemos moverlos a una segunda ubicación segura. James se tensó. ¿Están diciendo que alguien los tiene? No lo sabemos. Pero sus vidas podrían estar en riesgo. Emma pensó rápido. ¿Podemos ayudar de alguna manera? Carla la miró con una ceja levantada. ¿Es usted experta en tácticas de rescate? Emma sacó su credencial de prensa. Soy experta en conseguir que la gente hable. Y en detectar mentiras. Si me dejan revisar las transcripciones de los últimos registros de voz de quienes estaban a cargo de vigilar a los niños, tal vez encuentre una señal. Sara, mientras tanto, abordaba un jet privado junto con Diane y 2 agentes especiales. El protocolo era claro:
rescatar a los niños, neutralizar la amenaza y proteger a la testigo a cualquier costo. Pero Sara tenía otro plan. En su bolso llevaba una segunda memoria USB que no había entregado aún. Si todo salía mal, ese sería su seguro. Quiero ir al frente, dijo. Negativo, respondió Diane. Eres el objetivo. Lo que necesitamos es que vivas para testificar. Sara la miró fijamente. Si los han matado, no pienso testificar nada. En Saint Paul, un equipo de agentes federales había rodeado una finca en las afueras de la ciudad. Desde un dron, observaron que en la planta baja había 3 personas. Un hombre, identificado como Daniel, y 2 menores. No había señales de violencia. Pero también, ninguna respuesta desde dentro. Pueden estar sedados, dijo Diane. O asustados. O muertos. ¿Y la figura que se mueve en el segundo piso? El analista palideció. Eso no es Daniel. Sara bajó antes de lo previsto. Se infiltró por el lado sur de la finca, guiada por un canal de drenaje que aún recordaba. Lo había recorrido años atrás cuando buscaba una forma de evacuar en caso de emergencia. Esta vez no lo hacía por escape. Esta vez lo hacía para entrar. A las 4:32 se escucharon 3 detonaciones secas. En la radio, caos. Disparos. Contacto. Gritó un agente. El sospechoso está armado. Sara llegó a la planta baja segundos después. Allí, encontró a Jason con los ojos vidriosos, amarrado a una silla. Daniel en el suelo, con un golpe en la cabeza. Lily encerrada en el baño. Todos vivos. Pero traumatizados. Mamá, susurró Jason. ¿Eres real? Sara se arrodilló frente a él, rompiendo las cuerdas con una navaja. Sí, amor. Esta vez no me voy sin ustedes. Pero el peligro no había pasado. Desde el segundo piso, un hombre encapuchado descendía con una escopeta recortada. No llevaba identificación. No gritaba. Solo disparó. Diane, que había entrado desde el acceso principal, lo abatió con un solo tiro certero. El cuerpo rodó por la escalera. Silencio. Luego, gritos. Agentes entrando. Médicos corriendo. Emma, conectada por radio, escuchó todo en vivo. Horas más tarde, en la base federal, Sara se sentó frente a Emma y James. A su lado estaban Jason y Lily. Daniel permanecía sedado. La red cayó, dijo Diane. Gracias a la operación, capturamos a 6 colaboradores directos de Iñiguez. El resto está en fuga. Pero la evidencia ya fue replicada. No pueden detener esto. Sara tomó la mano de Emma. Lo logramos. Emma apretó su mano. No. Apenas comienza. Las instalaciones del Programa Federal de Protección se encontraban a las afueras de Denver, camufladas entre edificios administrativos anodinos. El centro de operaciones, conocido internamente como el Cubo, no tenía ventanas, no figuraba en ningún registro civil, y su personal era rotado cada 6 semanas. Allí, en la sala de entrevistas número 4, Sara finalmente habló durante 6 horas ininterrumpidas. Su declaración fue grabada desde 3 ángulos. Un cuarto estaba reservado para observadores de alto rango, entre ellos un representante del fiscal general. Lo que Sara relató abarcaba desde los orígenes de Wastrach Enterprises hasta las rutas de lavado utilizadas por el cartel, la participación de jueces, el desvío de fondos públicos, y los nombres concretos de personas que habían firmado órdenes de vigilancia ilegal contra ella. Ningún detalle fue omitido. Incluso mencionó a agentes del propio Departamento de Justicia que habían vendido su ubicación en 2005 a cambio de acciones en empresas ficticias. Al terminar, la fiscal Zoe apagó la grabadora. Si la mitad de lo que has dicho se corrobora con los archivos que entregaste, esto podría derrumbar pilares enteros del sistema. Sara asintió. Estaba exhausta. No quiero venganza. Solo que no vuelvan a perseguir a mi familia. Lo lograremos, respondió Zoe. Pero el costo será alto. Mientras tanto,
Emma trabajaba en silencio desde una terminal segura, redactando un artículo bajo seudónimo para una plataforma de periodismo de investigación. Titulado Las caras invisibles del poder, corrupción institucional y pactos criminales en la era post-Salazar, el texto evitaba nombres concretos, pero revelaba métodos, estructuras, geografías y testimonios. El artículo fue publicado a medianoche. A las 8 de la mañana, era tendencia nacional. A las 9, 2 senadores renunciaron por motivos personales. A las 10, uno de los fiscales estatales nombrados por Sara apareció muerto en un supuesto accidente de tránsito. A las 11, Diane recibió una llamada anónima: si no cierras esto, no sobrevivirá ninguno. Ni ella. Ni la niña. Ni tú. A las 12:15, Diane convocó una reunión de emergencia en el cubo. Emma, James y Sara fueron trasladados a una sala blindada. La tensión era evidente. El fiscal adjunto del Distrito de Columbia, recién llegado en avión, entró sin saludar. A partir de ahora, esta operación queda bajo jurisdicción federal directa. La evidencia será trasladada a Washington. Y los Mitchell serán reubicados. Sara lo miró con frialdad. ¿Y la investigación? La investigación continúa. Pero ya no pueden estar involucrados. Su seguridad está comprometida. Emma apretó los puños. ¿Y eso es culpa nuestra? El fiscal no respondió. Sara giró hacia Diane. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Diane vaciló un instante. No. Pero tengo que obedecer. Esa noche, mientras fingían dormir en una celda segura, un mensaje fue deslizado por debajo de la puerta de la habitación de Sara. Era un sobre beige, sin remitente. Dentro, una sola hoja de papel. 3 nombres. Uno de cada grupo. Tú decides quién desaparece. En la parte inferior, una nota escrita a mano. Y la familia vive. Sara no mostró el mensaje a nadie. A la mañana siguiente, durante el desayuno, huevos fríos, café sin alma, observó a sus hijos. Jason dormía aún. Lily hojeaba una revista. Emma escribía en su cuaderno de apuntes. James leía un libro viejo. Entonces comprendió lo que ese papel le pedía: un sacrificio. Podía proteger a su familia. Pero debía traicionar a 3 personas. ¿Sería Diane una de ellas? ¿O Emma? ¿O el periodista que ayudó a publicar el artículo? ¿O ella misma? Horas más tarde, en una sala apartada, Diane recibió una llamada cifrada. Ella tiene que decidir. ¿Qué decidir? Si quiere vivir o ser mártir. Diane cerró los ojos. Sabía a qué se referían. Sara no durmió aquella noche. Mientras los demás descansaban, Emma en la litera superior, James en la silla junto a la puerta, Jason y Lily abrazados en una esquina del sofá, ella permanecía sentada a la mesa de trabajo del módulo seguro. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban levemente, dando a la habitación un aire casi clínico. Tenía ante sí una hoja en blanco, un bolígrafo azul y una caja cerrada de sobres oficiales del Departamento de Justicia. Frente a la caja, la nota: 3 nombres. Uno de cada grupo. Tú decides quién desaparece. No había firma. No había amenazas explícitas. Solo la frialdad de una propuesta que lo decía todo sin decirlo. Sara lo entendía bien, estaban ofreciéndole el trato más sucio de su vida. Entregar a 3 personas como peones de sacrificio, una figura del sistema, un periodista y un contacto interno, a cambio de borrar a su familia del radar. Nuevas identidades, nueva vida y silencio absoluto. Solo debía escribir 3 nombres. Y todo desaparecería. A las 3:42 de la mañana, comenzó a escribir. Primero, una carta dirigida a Emma. Hija, si estás leyendo esto, es porque tomé una decisión que no puedo explicar en persona. No confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en los que dicen estar de tu lado. Protege a Jason y a Lily. Protege a tu padre. Y protege lo que hemos revelado. El precio de la verdad es alto, pero vivir en la mentira es más costoso. Te amo más de lo que puedes imaginar.
Nunca dejes de buscar la verdad, incluso si eso te cuesta mi recuerdo. Luego, otra para James. Sé que te fallé. Pero también sé que, si el amor significa algo, es tener el valor de volver a mirar a quien te hirió. Tú lo hiciste. Me viste. Y no me empujaste al vacío. Te debo más de lo que esta vida me permite pagar. Si alguna vez nos volvemos a cruzar, será como desconocidos con un pasado en común. Pero recuerda, tu historia no termina conmigo. Ni con lo que hicimos. Continúa. Vive. Después, redactó una tercera carta. Esta no iba dirigida a un ser querido. Ni siquiera a un amigo. Era para alguien que quedaría atrás. Un nombre. Una historia. Una renuncia. Firmó con iniciales falsas. Lo colocó en un sobre y lo selló con cinta negra. A las 6:10 de la mañana, Sara entró en el despacho de Diane Sawyer. La fiscal estaba en su escritorio, con una taza de café intacta y cara de haber pasado la noche en vela. Necesito salir de aquí, dijo Sara sin rodeos. ¿A dónde? A entregarme. Diane levantó la vista lentamente. ¿Qué estás diciendo? Sara colocó los 3 sobres sobre el escritorio. No puedo proteger a todos. Pero sí puedo decidir cómo acaba esto. Diane los miró, sin tocarlos. ¿Son nombres? Sara asintió. Esos nombres implican que tú y Emma vivirán. Los niños también. Y tú, seguirás tu trabajo. La fiscal frunció el ceño. Algo no cuadraba. ¿Tú no estás incluida? Sara negó con la cabeza. No esta vez. 2 horas después, Diane descubrió que Sara había desaparecido del perímetro. No hubo señales de violencia. Solo los sobres. Y una nota más. Llamarán esto traición. Pero es una forma de asegurar la verdad. No me sigan. Emma despertó por el sonido del código de seguridad activado. La puerta del módulo había sido abierta y cerrada. En la cama de Sara, solo quedaba su chaqueta doblada. Y su libreta. James, al despertar, tardó 10 segundos en comprender. Luego gritó. No, no otra vez. Emma corrió al despacho de Diane. ¿Dónde está mi madre? La fiscal levantó la vista. Sus ojos, rojos. Se fue. ¿Qué quiere decir, se fue? Diane empujó los sobres hacia ella. Emma leyó los nombres. Uno era de un congresista de Ohio. Otro, un reportero de un medio digital. El tercero, una fiscal adjunta del caso Salazar. Emma los reconoció. Todos. Ella los vendió, murmuró. No. Nos vendió la posibilidad de vivir, respondió Diane. Al mediodía, Emma recibió un correo electrónico. No había remitente. Solo un archivo de audio. Lo escuchó. Era la voz de su madre. Decidí convertirme en una moneda de cambio. Me entregué a quienes querían silenciarme. No para que me maten, sino para que escuchen. Y si no lo hacen, quiero que lo hagas tú. El disco que escondí en el compartimento de la cabaña, no lo abras todavía. No hasta que veas mi nombre en los periódicos. Solo entonces, hazlo público. Y entonces, que me recuerden por lo que hice, no por lo que fui. El sonido del ventilador de la sala de conferencias era lo único que rompía el silencio cuando Emma terminó de leer la última carta de su madre. La letra de Sara, siempre tan precisa, se interrumpía al final como si la tinta hubiera temblado con el pulso. Diane Soie, de pie junto a la pizarra digital, observaba a Emma sin decir nada. En la pantalla, parpadeaba la última imagen de seguridad, Sara caminando sola por un corredor del ala norte, con una mochila al hombro y el rostro cubierto por una bufanda. ¿Y nadie la vio salir? Preguntó Emma, la voz ronca por el cansancio y la furia contenida. Solo una cámara. El guardia asignado había sido reemplazado 2 horas antes, por alguien con credenciales falsas. Ya está desaparecido. Emma cerró los ojos. Cada paso estaba planeado. Cada movimiento, anticipado. ¿Y los nombres?
Preguntó finalmente, ¿los usaron? Diane bajó la mirada. Los entregué al fiscal general. Una de esas personas, el periodista, desapareció ayer. Los otros dos están bajo custodia. No sabían por qué. Solo que alguien los había marcado. Emma apretó los puños. Así que el trato fue real. Diane no respondió. Y aún así la dejaron ir sola, escupió Emma, sin ocultar su desprecio. Tu madre decidió irse sola. Nos dejó las cartas y el acceso al tercer archivo. Ella sabía que tarde o temprano iban a intentar encontrarlo o destruirlo. No quiso que tú o los niños estuvieran cerca cuando eso pasara. Emma no respondió. Se levantó y salió de la sala. En su mente, ya no quedaban preguntas. Solo una decisión. Iba a buscar a su madre. Esa misma noche, Emma contactó a dos personas que podían ayudarla, Jacob Strasser, antiguo corresponsal de guerra y experto en operaciones clandestinas, y Lucía Márquez, programadora y criptógrafa, ex asesora en seguridad digital para ONGs. Ambos respondieron al llamado sin vacilar. Sabía que esto no había terminado, dijo Jacob al verla. ¿Dónde empezamos? En Millfield, respondió Emma. El viaje hacia Millfield fue discreto, lento y metódico. Usaron rutas rurales, autos alquilados con identidades falsas y evitaron toda conexión a Internet. Emma llevaba consigo la libreta de su madre, el mapa que Sara había trazado en tinta negra. En él, 3 lugares estaban marcados con cruces. El armario de su antigua habitación. Una estación de tren abandonada. Una casa en ruinas, en medio del bosque. Mi madre no dejaba nada al azar, explicó Emma mientras revisaban los puntos en un motel barato a las afueras del pueblo. Si escribió estos lugares, es porque alguno de ellos tiene respuestas. ¿Y qué buscamos exactamente? Preguntó Lucía. Emma miró su mochila. El resto de la evidencia. Y a ella. El primer punto fue el más emocional, la casa de su infancia. Entraron por la parte trasera, igual que años antes, guiados por el recuerdo. Todo seguía igual. Polvo en las repisas, olor a madera húmeda, fotos antiguas en las paredes. Emma se dirigió directamente a su antiguo armario. Retiró las cajas vacías, la alfombra, y encontró el panel suelto. Detrás, una cavidad de 30 centímetros de profundidad. Dentro, una bolsa sellada con cinta metálica. La abrió. Había un disco duro, un sobre con coordenadas, y una nota. Si estás leyendo esto, es porque aún me buscas. No puedo decirte dónde estoy, pero sí por qué me fui. Hay algo más grande que tú y yo, Emma. Más grande que la verdad. Más grande que la justicia. Lo que está en este disco, cambiará todo. Pero solo si sabes usarlo. Tenemos que ver qué contiene, dijo Lucía. 2 horas después, en un café cerrado, Lucía conectó el disco a su sistema offline. El cifrado era sofisticado. Requería una frase clave, una combinación de 5 palabras que solo alguien con conocimiento íntimo podría deducir. Emma cerró los ojos. Pensó en su infancia. En las frases que su madre solía repetir. Probó, la luna guarda nuestros secretos. El sistema se desbloqueó. Dentro había cientos de documentos escaneados, extractos bancarios, correos entre funcionarios del gobierno y empresarios, listas de pagos con códigos que Lucía comenzó a descifrar en tiempo real. Nombres. Fechas. Lugares. Todo vinculado a una estructura internacional de lavado de dinero y manipulación política que incluía a funcionarios de Estados Unidos, México, España y Suiza. Y en medio de todos esos nombres, uno inesperado, Diane Sawyer. Emma sintió que el aire se le congelaba en los pulmones. No puede ser, susurró. Ella era la única en quien confiábamos. Jacob frunció el ceño. O quizás por eso precisamente. Porque todos confiábamos en ella. Emma sabía que no podía actuar con impulsividad. Tenía que confirmar. Que proteger a sus hermanos, a su padre. Que no bastaba con saber. Tenía que entender. Vamos al tercer lugar, dijo.
¿Y la estación? Preguntó Jacob. Después. Primero el bosque. La casa en ruinas estaba oculta entre árboles viejos, a 3 kilómetros del camino más cercano. Emma la recordaba vagamente, un lugar donde su padre una vez había intentado plantar un jardín comunitario, abandonado por el tiempo. Pero no por su madre. Allí, en el sótano derrumbado, encontraron una caja de metal oxidado. Y dentro, una cámara de video portátil, sin batería. Lucía improvisó una conexión. En la pantalla, apareció Sara. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero su voz era firme. Si ves esto, Emma, significa que ya estás demasiado cerca. No confíes en Diane. Ella estuvo implicada desde el principio. Fue ella quien entregó mi ubicación en 2005. Ella quien bloqueó el uso completo de mi testimonio. Quien interfirió en el caso contra Salazar. Me utilizó para limpiar su imagen. Y ahora, me hará desaparecer. Emma cayó de rodillas. Todo este tiempo. Jacob se acercó. ¿Qué vamos a hacer? Emma levantó la vista. Firme. Vamos a sacarla de donde sea que la tengan. Y luego, vamos a hacer que el mundo escuche. Las coordenadas en la nota hallada en la casa del bosque llevaban a un punto remoto en los Apalaches, cerca de la frontera entre Virginia Occidental y Pensilvania. Emma, Jacob y Lucía viajaron en silencio durante 6 horas por caminos secundarios, deteniéndose solo para repostar y revisar si lo seguían. La señal de sus teléfonos permanecía apagada desde que dejaron Millfield. La paranoia era su única aliada. Emma repasaba mentalmente cada palabra de la grabación que su madre había dejado. No confíes en Diane. Me hará desaparecer. Tienen miedo de lo que sabemos. Había repetido el mensaje hasta memorizarlo. Y ahora se dirigían al único sitio donde aún podía encontrarse con su madre antes de que fuera demasiado tarde. El lugar era una antigua estación de comunicación militar, abandonada oficialmente desde 1986. Pero en realidad, había sido reactivada discretamente como un centro de retención no oficial, donde el gobierno interrogaba y contenía activos sensibles sin dejar rastro oficial. Emma supo esto gracias a un contacto que Jacob activó en Langley, un técnico retirado llamado Clive. Si está allí, dijo Clive por radio encriptada, la retienen fuera del sistema. No podrás encontrarla con documentos, ni con abogados. Solo físicamente. Y aún así, necesitas acceso biométrico de alto nivel. ¿Y qué propones? Preguntó Jacob. Una entrada no convencional. Planearon el asalto durante 2 días, acampando cerca de una reserva natural a 15 kilómetros del perímetro. Lucía trazó la arquitectura de vigilancia térmica. Jacob mapeó los horarios de patrullaje. Emma estudió los posibles puntos ciegos. Era como preparar una operación militar, pero con recursos civiles. En el tercer día, al amanecer, entraron por el canal de drenaje desactivado bajo el ala este de la instalación. Tenían menos de 30 minutos antes de que se reactivara el escáner de presión del subsuelo. A través de un túnel angosto, recorrieron 200 metros en absoluto silencio. Emma iba primera. Al llegar a la salida del túnel, encontraron una reja. Lucía la desactivó con una pinza térmica portátil. Del otro lado, una escalera que subía hacia una galería vacía. Estación nivel -1, susurró Jacob. Desde aquí, podemos acceder a las celdas. Pero algo no cuadraba. Emma avanzó, conteniendo el aliento. El corredor estaba iluminado por luces LED tenues. Puertas cerradas a cada lado, sin señales. Finalmente, una abierta. Dentro, una mujer dormía en un catre metálico. Tenía el cabello recogido, las muñecas vendadas. Emma dio un paso adelante, el corazón acelerado. ¿Mamá? La figura giró lentamente. Era Sara. Pero su rostro mostraba más que agotamiento. Estaba dopada. La mirada vidriosa. Tardó unos segundos en reconocer a Emma. Y cuando lo hizo, solo pudo decir: no, debiste venir. Emma la abrazó. Vamos a sacarte de aquí.
Sara negó con la cabeza. No, no sabéis quién os sigue. Antes de que pudieran reaccionar, sonó una alarma sorda. Jacob sacó su arma. Tenemos 5 minutos antes de que cierren todo. Pero ya era tarde. De uno de los pasillos apareció una figura que Emma no esperaba ver jamás. Diane Soie. Vestía de negro. Sin distintivos. Llevaba un arma y una expresión indescriptible. Deberías haberte quedado fuera de esto, Emma, dijo con voz baja, como si lamentara cada palabra. Esto ya no era tu historia. Tú la entregaste. Gritó Emma, sosteniendo a su madre, tú la vendiste. Diane no lo negó. Tu madre fue útil, hasta que decidió cambiar las reglas. Iba a tirar por la borda 20 años de acuerdos para buscar redención. No podía permitirlo. Jacob apuntó su arma. Da un paso más, y disparo. Diane sonrió. ¿Sabes cuántas versiones oficiales tengo preparadas para esta escena? Pero en ese instante, algo inesperado ocurrió. Lucía, que había desaparecido segundos antes, cortó la corriente. Oscuridad total. Un zumbido. Y luego, caos. En la confusión, Emma y Jacob arrastraron a Sara hacia el túnel. Lucía los guiaba por radio. Tengo la señal del dron, el perímetro está desactivado durante 3 minutos, corred. Llegaron al canal. Afuera, un vehículo los esperaba. Arraclad, el técnico, con un rostro serio y un dron armado sobrevolando. Subid. 20 minutos después, a salvo en una granja segura en Maryland, Sara recobró la lucidez. ¿La teníais infiltrada todo este tiempo? Preguntó, apenas pudiendo hablar. Emma asintió. Sabíamos que ibas a intentar enfrentarte sola. Pero no ibas a morir por eso. No esta vez. Sara la miró, con una lágrima solitaria deslizándose por la mejilla. Entonces, aún queda esperanza. 3 días después del rescate de Sara, el granero reformado en Maryland estaba convertido en el cuartel general más improbable de todo el país. Un solo piso, rodeado de milpas y granados, con antenas portátiles ocultas en el campo, cables que colgaban de las vigas como raíces aéreas, y una pantalla proyectada sobre una sábana blanca donde Lucía trabajaba sin descanso. En esa pantalla parpadeaba un archivo con nombre clave, ceniza-9, de 9,6 gigabytes, dividido en 5 bloques codificados. Dentro estaban contenidos 23 años de documentos, grabaciones, transferencias bancarias, correos cifrados, copias de contratos, informes de seguridad y, sobre todo, nombres. Muchos nombres. Demasiados. Sara, sentada en una silla de madera, con un suéter prestado y mirada decidida, miraba todo en silencio. Había pasado de ser testigo, a convertirse en catalizador. Ella ya no buscaba esconderse. Ni siquiera justicia. Lo que quería ahora era memoria. Que el mundo no pudiera decir, una vez más, que no sabía. ¿Cuánto falta? Preguntó Emma. El protocolo de difusión está programado para mañana a las 9 en punto, hora del este, respondió Lucía. Si no intervenimos, se activa automáticamente. Aparecerá en más de 2000 portales espejo, y una copia en IPFS. No podrán borrarlo ni desconectarlo. Pero. Intervino Jacob, desde la esquina, donde limpiaba su arma con movimientos mecánicos. Pero alguien lo sabe. Lucía frunció el ceño. Hoy temprano hubo una intrusión en uno de los nodos fantasma. No accedieron a los datos, pero sí a la lista de activadores. Sara cerró los ojos. Salazar. Emma miró a su madre. ¿Crees que es él? No personalmente. Pero sí sus manos. Tiene demasiadas. Y muy largas. Esa noche, mientras todos dormían por turnos, Emma salió al porche con una linterna. Se sentó sobre el escalón de madera y se abrazó las rodillas. El cielo estaba despejado, y una brisa tibia movía las hojas de los árboles cercanos. Sara se sentó a su lado minutos después. ¿Recuerdas cuando tenía 5 años? Dijo. Te gustaba esconder cartas debajo de mi almohada.
Dibujos, frases sin sentido, garabatos. A veces los encontraba semanas después. Y los guardaba todos. Emma sonrió levemente. Pensaba que te ibas a olvidar de mí si no dejaba pistas. Y aún así me fui. Silencio. Esta vez, estoy aquí, dijo Sara. Esta vez, repitió Emma, no vamos a dejar que nos borren. Pero a las 5:23 de la madrugada, todo cambió. Lucía gritó desde el interior. Tenemos una interferencia masiva. Emma y Jacob entraron corriendo. ¿Qué pasa? Lucía señalaba la pantalla, donde los nodos de distribución comenzaban a parpadear en rojo. Están atacando los servidores espejo. Están borrando las rutas. No están bloqueando, están eliminando físicamente. Emma miró a Sara. ¿Cómo es posible? Solo si tienen acceso interno, dijo Sara con frialdad. O si alguien nos traicionó. Jacob agarró su radio. Clive, repite tu ubicación, Clive. Pero no hubo respuesta. La pantalla se apagó. Y en ese instante, en el exterior, se escuchó el sonido seco de neumáticos frenando. En menos de 5 minutos, estaban rodeados. 5 vehículos negros, sin placas. 6 figuras descendieron, armadas, sin luces. Eran como sombras en la madrugada. Sara reaccionó primero. Plan de salida B. Lucía agarró el maletín con los discos duros. Jacob cubrió la puerta trasera. Emma ayudó a su madre a pasar por una ventana lateral. Mientras corrían hacia el bosque trasero, se escucharon los primeros disparos. Cruzaron el maizal en plena oscuridad. Lucía cayó una vez, pero Jacob la levantó. Emma perdió su linterna. Sara jadeaba, pero no se detenía. Llegaron al segundo punto de extracción, una camioneta enterrada en un cobertizo viejo, con combustible oculto en bidones. Jacob arrancó el motor. Subid. Mientras se alejaban, Emma miró hacia atrás. El granero ardía. Las llamas eran naranjas y crueles. Dentro, todos los equipos, las copias, las pruebas. Todo lo que no habían podido llevar. Perdimos el archivo, dijo Lucía con rabia. No, dijo Emma, sacando una pequeña caja metálica de su chaqueta. Este es el disco madre. A prueba de fuego. Lo tenía encima. Sara la miró. Sabía que harías eso. 2 horas después, se escondían en un motel a las afueras de Filadelfia. Jacob dejó la camioneta lejos. Usaron identidades falsas. Nadie habló durante el desayuno. A las 9 en punto, Lucía trató de conectar el archivo al nuevo sistema. Nada. Todas las rutas están quemadas, dijo. No hay forma de subir esto sin que nos detecten. Emma la miró. Entonces lo haremos en vivo. ¿Cómo? Emma se levantó. Con una cámara. En directo. Sin filtro. Con mi cara. Sara la miró. Te van a matar. Tal vez, respondió. Pero primero van a escucharme. El reloj marcaba las 10:27 de la mañana cuando Emma se sentó frente a una vieja cámara Canon, conectada a una laptop sin marca, con un canal en vivo programado a través de una red espejo clandestina. Lucía hizo los últimos ajustes. Jacob observaba la ventana, con su arma lista. Sara, sentada en un rincón, miraba a su hija como si fuese la última vez. El canal estaba sincronizado con más de 300 puntos de retransmisión independientes, foros, cuentas anónimas de periodistas, redes descentralizadas. En teoría, solo necesitaban 6 minutos. 6 minutos antes de que el sistema fuera detectado, rastreado y apagado. Emma respiró hondo. Lucía levantó el pulgar. Estamos en vivo. Mi nombre es Emma Mitchell. Soy periodista. Y esta es la historia que han intentado silenciar por más de 20 años. La voz de Emma era clara, serena. No leía. No recitaba. Hablaba desde un lugar más profundo que la memoria, hablaba desde el trauma. Mi madre, Sarah Donovan,
conocida como Rebecca Stevens en su nueva identidad, fue testigo clave en una investigación de lavado de dinero internacional. El gobierno la usó, la abandonó, la casó y, finalmente, intentó borrarla. Mientras hablaba, Lucía proyectaba en tiempo real parte de los documentos del archivo ceniza-9. Las transferencias, las firmas, las imágenes. Emma continuó. Hoy les voy a decir nombres. Lugares. Fechas. No me importa si me callan después. No me importa si no me creen. Me importa que lo escuchen. Entonces comenzó. Dijo los nombres de 15 funcionarios activos en el Congreso. Señaló sus vínculos con empresas de fachada en el extranjero. Expuso los nombres de 4 jueces que habían archivado casos estratégicos. Mostró los correos donde se organizaban reuniones secretas para destruir pruebas. Sara la miraba con ojos brillantes. No puede ser solo ella, susurró. Hoy lo es, respondió Jacob. A los 5 minutos con 40 segundos, una alerta parpadeó en la pantalla de Lucía. Están intentando cerrar el nodo. Nos quedan 30 segundos. Emma no dudó. Con voz firme, cerró así. Y si mañana alguien me busca, ya saben por qué. No porque mentí, sino porque lo dije. Lucía cortó la transmisión. En esos pocos minutos, más de 370.000 usuarios en distintas partes del mundo habían visto el video. Algunos lo grabaron. Otros comenzaron a copiar los documentos. La red se iluminó como un incendio. Pero también, al mismo tiempo, llegaron los hombres. Jacob fue el primero en oírlos. 6 pasos. Puertas. Radio encriptada. Tácticas limpias. Nos encontraron, dijo. Sara agarró la mochila con los discos. Emma abrazó a su madre. Ve con ellos. No te dejaré. Tienes que hacerlo. Lucía colocó el último archivo en una tarjeta SD que metió en la suela de su zapato. Si no salimos, al menos el archivo saldrá. Jacob disparó a la cerradura trasera. Humo. Ruido. Luces. Salieron por un callejón. Corrieron hasta llegar a la calle paralela, donde una furgoneta vieja los esperaba. Pero antes de que pudieran entrar, una voz gritó. ¡Alto! Agentes federales. Sara empujó a Emma. ¡Corre! Emma tropezó, giró, y vio a su madre levantar las manos, entregarse. Lucía la arrastró al vehículo. Jacob cerró la puerta. Arrancaron. Desde la ventanilla trasera, Emma vio cómo Sara era rodeada. No opuso resistencia. Ella ya había hablado. Los días siguientes a la transmisión de Emma fueron como una tormenta que empieza sin viento y termina derrumbando ciudades. En las primeras 24 horas, la grabación fue duplicada más de 1,5 millones de veces. Surgieron hashtags, campañas espontáneas, videos de reacción, debates televisivos, editoriales furiosos y también cómplices silencios. Algunas cadenas ignoraron el asunto. Otras lo tomaron con guantes. Pero las redes sociales, con su furia impredecible, no dejaron escapar nada. El nombre de Sarah Donovan se convirtió en tendencia en 34 países. Su rostro, el de la mujer desaparecida, luego fugitiva, luego testigo, luego madre, aparecía en portadas digitales junto a titulares contradictorios: héroe o traidora, testigo incómoda, la mujer que sacudió al sistema desde el silencio. Mientras tanto, en una celda de máxima seguridad, fría, blanca, sin ventanas, Sara esperaba. Su captura no había sido violenta, pero sí quirúrgicamente simbólica. Las autoridades, presionadas por fuerzas internas que aún operaban en las sombras, habían decidido abrirle un proceso judicial por filtración de información clasificada. Sabían que no podían ejecutarla. Sabían que matarla la convertiría en mártir. Así que optaron por enjaularla. El mismo sistema que ella había servido en silencio durante años ahora la señalaba como amenaza pública. Emma, Lucía y Jacob desaparecieron por un tiempo. Cambiaron de nombres, de ciudades, de aspecto. No porque tuvieran miedo, aunque lo sentían,
sino porque sabían que el sistema no olvidaba a los que hablaban demasiado. Desde una guardilla en Lisboa, Emma escribió su segundo manifiesto. No era un artículo periodístico. Era un testimonio. Se titulaba simplemente, Cartas que nunca entregué. Allí hablaba de su infancia, del dolor, de los silencios, de la rabia, del reencuentro, de la traición, de la voz. Ese texto fue traducido a 40 idiomas. Publicado en papel artesanal en Berlín. Reimpreso en Brasil en bibliotecas públicas. Leído en voz alta por actrices en plazas de Colombia. Y, lo más inesperado, leído palabra por palabra por una periodista en horario estelar en Washington. Las autoridades intentaron desacreditarlo. Dijeron que era literatura emocional, no evidencia concreta. Pero las emociones también dejan cicatriz. Los documentos del archivo ceniza-9 siguieron filtrándose, poco a poco, por canales imposibles de rastrear. La estructura entera no pudo sostenerse. Uno a uno, los involucrados comenzaron a caer, 3 jueces renunciaron, un senador fue encontrado ahorcado en su casa, una red bancaria suiza cerró de forma repentina, y una docena de investigaciones federales se reabrieron por motivos extraordinarios. Y aunque no todo el sistema cambió, porque los sistemas no se rompen de la noche a la mañana, algo se quebró en el discurso. Ya nadie podía decir que no sabía. Ya nadie podía decir que Sara inventó todo. Porque cada día, en algún rincón del mundo, surgía otra prueba. Otro documento. Otro nombre. Un año después, en una audiencia sellada, el equipo legal de Sara presentó un recurso para revisar su caso. Emma testificó. No como periodista. Como hija. Sus palabras fueron simples, pero cortantes. Si decir la verdad es delito, entonces yo también debería estar aquí con ella. La corte deliberó durante 2 semanas. El día que leyeron el veredicto, Sara vestía de gris claro. No tenía grilletes. Solo manos cruzadas y el rostro en paz. Este tribunal reconoce que los actos de la señora Donovan estuvieron motivados por un interés público superior y que el Estado falló en protegerla cuando ella cumplió su deber. Se desestiman los cargos. Silencio. Luego, una ovación. No en la sala, que estaba vacía, sino afuera, en la calle. Donde más de 1000 personas esperaban el resultado. Cuando se anunció la absolución, una joven alzó una pancarta que decía, la verdad no necesita permiso. Sara salió caminando. Emma la esperaba. Se abrazaron sin palabras. En el fondo, sabían que el dolor no se borraría. Pero tampoco se heredaría. Los años siguientes fueron lentos, honestos, humildes. Sara no volvió a enseñar ni a escribir. Se mudó a una casa modesta en Vermont, cerca de un lago, donde cuidaba plantas y tejía. A veces la visitaban estudiantes de derecho, activistas, periodistas. Ella los escuchaba, pero hablaba poco. Solo decía: no repitan nuestros errores. Cometan los suyos, y háganlos valer. Emma volvió al periodismo, pero no a las redacciones. Trabajó en proyectos colaborativos, en radios comunitarias, en escuelas rurales enseñando cómo preguntar, cómo contar, cómo resistir. Lucía fundó una red de cifrado libre que ayudó a cientos de denunciantes en todo el mundo. Jacob desapareció. Literalmente. Nadie supo más de él. Pero un día, Emma recibió un sobre sin remitente. Dentro, una foto, un cielo limpio sobre una montaña. Y en el reverso, una frase. A veces, lo mejor que puedes hacer por la verdad, es dejarla volar sola. 10 años después de aquel día, un niño en un aula remota de Chiapas le preguntó a Emma: «Señorita, ¿y su mamá aún vive?» Ella sonrió, como solo sonríen quienes han visto demasiado. Sí. Vive. En todo lo que no pudieron callar.